They're talking about a fence in the Republican Congress. Would you accept a fence? For certain areas, I would, but certain areas, the wall is more appropriate. I'm very good at this. It's called construction. But So part a wall, fence will part be, fence? yeah, it could be. There could be some fencing. Aileen Truax, periodista, autora del libro Dreamers, hablando con nosotros desde Los Ángeles. ¿Cómo estás, Aileen? Hola Sabina, ¿cómo estás? Un gusto, qué padre que podemos estar comunicadas por aquí. Así es justo y necesario que estemos muy comunicados los mexicanos de este lado con los mexicanos del otro lado de la frontera. Aileen, lo que dice Trump, primero la precisión, él dice hay 2 o 3 millones de mexicanos criminales. ¿Es cierto esto? Bueno, depende cuál es la definición de criminal que vas a utilizar. En Estados Unidos, como tú sabes, hay distintas categorías cuando has violado la ley. Tienen palabras en inglés, a veces es crime, puede ser un felony, puede ser un misdemeanor, tienen como distintos niveles de gravedad las violaciones a la ley. En términos estrictos, un criminal sería una persona que ha cometido un delito grave y que ha sido procesado por ello. Ciertamente no hay esa cantidad de personas inmigrantes que estén en esta categoría. A lo que se refiere el señor Trump y que tiene un antecedente inmediato es a aquellos inmigrantes que tengan algún tipo de antecedente. Y estos antecedentes pueden ser desde venta de drogas o algún delito más grave hasta haber entrado al país por segunda ocasión sin documentos, ¿no? Esto, por ejemplo, es un delito que se considera grave a nivel federal. Entonces, no necesariamente está hablando de gente que está en las prisiones o de gente que ha matado a alguien. Podría O de ser violadores. gente, definitivamente no, podría ser gente que lleva 20 años trabajando en el país y que hace 18 fue detenido por entrar sin documentos y que tiene un antecedente ahí. ¿Y sí existen esos 2 o 3 millones? Es muy difícil contabilizarlo, pero te voy a poner un referente. Como tú sabes, Barack Obama, durante su administración, 7 años, no tenemos el conteo del octavo, ha deportado a más de 3 millones de personas. O sea, estos 3 Sí. millones que dice Trump, Obama ya los deportó. Y el criterio que ha aplicado, de acuerdo con los lineamientos del Departamento de Seguridad Interna, es que ha dado prioridad a la deportación a aquellas personas que tengan antecedentes criminales o que sean un peligro para el país. Sin embargo, organizaciones que se dedican al análisis de esto han encontrado que solo 40% de quienes han sido deportados por el actual gobierno efectivamente contaban con algún tipo de antecedente. Entonces, esto nos da una idea para ver que realmente el criterio no se aplica como en teoría tendría que aplicarse y bueno, quienes están siendo deportados no necesariamente cumplen con esa característica. Aileen, hay una, en la retórica antimexicana de Trump, hay una urgencia que ciertamente no tenía Obama. Da la impresión como que está hablando de los primeros meses de su mandato, recoger a esos 2 o 3 millones de mexiamericanos y de mexicanos que no tienen documentos. O sea, hacer de un gran show, un gran reality show de esta deportación. ¿A ti te da esa impresión o es solo a mí? Lo que él siempre dijo es que iba a deportar a 11 millones. Entonces, el primer día que le hacen una entrevista, ya nos bajó el número a 2 o 3, que es terrible, ¿eh? Un deportado es Sí. una cosa terrible. Pero a mí me suena como que está diciendo de inmediato, el primer año voy a hacer esto. Y a eso me suena a mí, que está usando un tono y curiosamente está usando palabras muy cuidadosas, que es muy extraño en su caso, pero a mí me da la sensación que están prometiendo una acción muy rápida y un gran espectáculo. Yo creo que está tratando de hacer algo efectivamente muy espectacular. Creo que está tratando de encontrar un punto medio entre aquella cosa que prometió que es incumplible y lo que efectivamente podría hacer. Creo que lo que va a pasar, y eso sí tiene preocupada a la comunidad acá, es que se van a empezar, si no, no creo que haya una deportación masiva el primer año,
pero sí vamos a empezar a ver cómo se aprietan las tuercas en la aplicación de la ley migratoria. Por ejemplo, veo venir que haya redadas en centros de trabajo donde haya trabajadores que no cuenten con documentos apropiados. Me parece que ciertas comunidades, sobre todo en estados que tradicionalmente son muy azotados por ambiente antiinmigrante, Arizona, Alabama, Georgia, van a ver reforzado eso, también fortalecido por la legitimidad que le ha dado la llegada de Trump a la presidencia a algunos grupos que desde hace mucho se dedican a acosar a los inmigrantes y que tienen plataformas racistas. Entonces, yo creo que la llamada alt-right, ¿no? La extrema derecha. la extrema derecha, los grupos de Minuteman, hay muchísimos grupos Sí, de odio caray. desde hace muchos años en Estados Unidos que ahora me parece que se van a sentir fortalecidos moralmente, digamos, ¿no? Creo que lo que va a pasar es que el ambiente se va a volver tan denso que lo que van a tratar de hacer es provocar, y lo vimos ahora, recientemente ha estado apareciendo ahí como una posible estrategia del gobierno Trump, provocar la autodeportación, como le llaman ellos. O sea, crear un ambiente tan hostil para los migrantes aquí, irles poniendo tantos obstáculos que en un momento dado ellas decidan, bueno, estoy tan mal acá que mejor me regreso antes de que me agarren. Dime, ¿cómo está viviendo la comunidad este inicio de la era de Trump? ¿Cuál es el sentimiento? Estos grupos antiinmigrantes existen desde hace mucho. En 2014 hubo un conteo oficial con base en las bases de datos del FBI que detectaba casi 1,000 grupos de odio registrados Qué en Estados barbaridad. Unidos, la mayoría ubicados en la franja fronteriza. O sea, esto no es nuevo. Creo que ahora, si algo bueno va a sacar esta época turbia para todos, es que hay una mayor visibilización y sin duda sí seguramente veremos un incremento en el número de incidentes, pero creo que también la gente está más dispuesta a denunciar y hablar. La Y a comunidad organizarse, acá, ¿cierto? y a organizarse. La comunidad acá, después del shock inicial, lo que te puedo decir es que lo que yo veo es este ánimo de, en inglés le dicen fight back, ¿no? O sea, de defender, pero no solo de defenderte, ¿no? Sino de defenderte con una ofensiva, de planear, Sí. de informarte. Y cuando yo he hablado, especialmente con familias de Dreamers, que tú sabes que es el tema que yo manejo, me ha conmovido mucho cuando los chicos me han dicho, es que nosotros hemos vivido siempre así. Mis papás tienen 20, 30 años defendiéndose, protegiéndose, organizándose. Entonces, esto es lo que nosotros hemos hecho todo el tiempo. Para los Dreamers hubo un pequeño respiro en el último periodo del gobierno de Barack Obama. Ahora están en riesgo, pueden perder la protección ahora que tenían, ¿no? Y Explícanos quiénes son los Dreamers, así sucintamente, y qué es el DACA. sí, vamos rápido a eso. Los Dreamers son aquellos chicos que llegaron indocumentados a Estados Unidos siendo menores de edad. Vinieron a los 2, 3 años, los trajeron sus papás, crecieron aquí y hoy tienen 25, 26 años, han hecho toda su vida aquí, prácticamente son estadounidenses, pero no tienen documentos y no tienen manera de regularizar su situación. Ante la falta de una aprobación de una reforma migratoria o de otra ley que los regularizara, en 2012 Barack Obama firmó una acción ejecutiva, es decir, una decisión del presidente sin pasar por el Congreso, sin aprobación de nadie, para protegerlos temporalmente contra la deportación. Les dio un número de seguro social, un permiso de trabajo y a estos chicos no los deportan, pueden hacer su vida mientras el Congreso aprueba otra cosa para ellos. Esto fue en Y resulta- 2012, se renovó en 2014 y hay una nueva renovación en 2016. Pero el nuevo presidente puede llegar y con un mismo plumazo echarlo para atrás. Y Trump ha Y dicho que lo resulta hará. que estos Dreamers el gobierno tiene todos sus registros, dónde viven, cómo se ven, su fotografía, su huella digital. Huella digital. Entonces, ¿no son los más deportables? Absolutamente son los más vulnerables en este momento. y- El y qué está- 21 y de cómo- enero, Trump podría echar para atrás este programa, probablemente lo hará, y esa base de datos existe. Ahora, en el momento en que se implementó el programa, como en todos los programas de gobierno federal, hay un acuerdo de que la información recabada por ese programa será usada solamente para fines de ese ¿Y programa. tú lo crees? Luego de Bueno. los hackeos del FBI, hackeándose a sí misma, los hackeos a Hillary, ¿crees en eso? Yo creo que aquí nuestras organizaciones de defensa de derechos civiles, los propios congresistas demócratas e incluso algunos congresistas republicanos, que tenemos que recordar que en el ala republicana también hay gente que es empática con la comunidad inmigrante, Ajá. tendrán que exigir que se aplique la ley, tendrán que exigir que los ciudadanos estén protegidos conforme lo garantizó el gobierno federal, ¿no? Si no, imagínate.
Aileen, en el 2006 hubo estas enormes marchas proinmigrantes donde se sumaron a la comunidad latina muchos americanos. ¿Tú prevés una reacción de la comunidad liberal de Estados Unidos? La parte liberal de Estados Unidos, que después de todo numéricamente son más del 50%. ¿Prevés una reacción Ya la de hay. protección? Ya la hay. Las ¿En grandes qué marchas consiste? que hemos visto los primeros días en Nueva York, en Chicago, aquí mismo en Los Ángeles. Yo estuve en la marcha de Los Ángeles, que fue muy numerosa, y te puedo decir que yo creo que el 70% de quienes marcharon eran anglosajones. Nunca había visto yo tanta gente blanca marchando en las calles de Los Ángeles. Fue muy sorprendente. Y más allá de estas muestras simbólicas, ¿habrá gente que guarde en sus casas a mexicanos perseguidos? ¿Te esperas muestras más concretas de apoyo? Sí, yo creo que no sé si será necesario que llegamos a lo de las casas, pero las ciudades, los gobiernos locales de las ciudades han emitido resoluciones, la ciudad de San Francisco, la ciudad de Los Ángeles, hay decenas ya de ciudades en todo Nueva Estados York. Unidos cuyos alcaldes y cuyos concilios han dicho aquí no se, nuestras autoridades locales no van a cumplir funciones de autoridad migratoria porque nosotros vamos a proteger a la gente de nuestra comunidad. Sí se siente de una manera muy fuerte. Hoy, por ejemplo, Sabina, el New York Times trae una pieza editorial, su nota editorial, en donde explica la situación de estos Dreamers que tienen DACA y hace un llamado a que se les proteja. Entonces, yo creo que desde distintos flancos, desde sociedad civil, desde el gobierno, en medios de comunicación, gente que tradicionalmente no es muy vocal por esto lo está haciendo, porque es importante también recordar esto. Con la administración Trump están en riesgo los migrantes, estaban en riesgo algunas comunidades minoritarias, pero hay mucho más en riesgo. Los derechos civiles pues, están en riesgo. Si ¿no? me permites Sí. sintetizarlo, están en riesgo todos los que no sean hombres blancos o hijos del sol, como ahora se están llamando a sí mismos. Las mujeres están en riesgo de que les retiren todos sus derechos, la comunidad Así es. LGTB, en fin. Aileen, los consulados mexicanos, según el presidente y la secretaria de Relaciones Exteriores de México, están en alerta, están multiplicando sus funciones. ¿Es suficiente lo que están haciendo? Bueno, se agradece, ¿no? Cualquier esfuerzo adicional que se haga, desde luego se agradece. A mí me parece que la magnitud de la emergencia tiene que medirse o tendría que atenderse más en el cabildeo con autoridades locales. Desde luego estar preparados para cualquier situación que pueda haber, si se necesita asesoría legal para la gente que vaya a ser detenida, si se necesita apoyo para la gente deportada. Pero Sabina, repito, hemos tenido 400,000 deportados al año durante los últimos 8 años. Esto que están planeando hacer las autoridades mexicanas en relación con sus connacionales afuera, tendría que haber estado en operación desde hace Claro. mucho tiempo, porque tenemos Así es. 1,000 deportados cada día hacia México y yo no veo que haya un programa para atenderlos, para recibirlos, para incorporarlos nuevamente. Ojalá A mí me da ahora la- con esto, ¿no? A mí me da la impresión que es además una reacción reactiva, valga el pleonasmo. O sea que es muy pasivo lo que está haciendo México por sus connacionales. ¿Qué te gustaría? Soñemos, olvídate quién específicamente está en el poder en México. ¿Qué te gustaría que el presidente de México, y ponle la cara que quieras, no tiene que ser el que es realmente, qué te gustaría que el presidente de México dijera hacia el mundo e hiciera? Y es mi última pregunta y cerramos. Bueno, a mí lo que me parece es que si queremos evitar una situación de este tipo permanentemente en los años por venir, lo que hay que hacer es evitar que la gente migre por necesidad. Me parece que atender las raíces del problema en el país podría ser un muy buen inicio, porque ahora que venía la elección teníamos a calderonistas, panistas, priistas, pidiéndole a los mexicanos en Estados Unidos que votaran y que se defendieran, pero son las mismas personas que cuando han estado en funciones en el gobierno
no han sido capaces de proteger, de velar por Sí. esta comunidad que ha Solo van tenido de que gira salir al electoral. norte, Sí. ¿no? Entonces, Así es. es una paradoja muy interesante. Ahora, con respecto a los connacionales, yo creo que tiene que haber una negociación fuerte, al mismo tiempo que fortalecerse el área de protección, que sin duda es algo que vamos a necesitar permanentemente, no solo ante la emergencia. Se tiene que fortalecer el área de cabildeo, ¿no? El estar en contacto constantemente con las autoridades en Estados Unidos. Pero también, Sabina, a mí me parece que esto tendría que prender una alerta de qué hacemos cuando la gente regresa. Vamos a suponer que Trump de verdad Exacto. inicia una fuerza deportadora y en Sí, un caray. año tienes 3 millones de regreso en México. ¿Está México preparado para recibirlos, para darles empleo? ¿La sociedad está lista para recibirlos con cariño, con solidaridad? ¿Estamos listos para tener en nuestra escuela a niños que han hecho su primaria en inglés y que van a ir a incorporarse a su país sin que les hagan bullying, sin que los retrasen en los años escolares? México está preparado para recibir con los brazos abiertos a sus migrantes que se han solidarizado con ellos vía remesas durante décadas. En caso de que hubiera una Aileen, emergencia. se nos acaba el tiempo y terminemos con esa pregunta en el aire y comprometámonos a hablar pronto de nuevo. Me Y dará hablemos mucho de gusto. esto, del regreso. Muy bien. Muchas gracias, Muchas Aileen. gracias. Buena suerte en todo. Gracias.